Continuación del video anterior, estamos mostrando el liderazgo que Jesucristo constituyó, cómo lo enseñó, lo que erróneamente se ha transformado en un autoritarismo en las iglesias, los pastores o los líderes mayormente quieren que se les rinda pleitesía, que se les adore como a dioses y que se les obedezca como si fueran el mismo Cristo. Como a los hombres se les cree que son superiores que a las mujeres y que por eso es que tienen el ministerio de la predicación. Como les ofrecí en el video anterior, porque lo que tuve que hacer es cortar y dividir, estoy en el mismo día, a unos segundos de haber grabado las últimas palabras del video anterior, sigo con la misma enseñanza, continuando la enseñanza anterior, y les ofrecí hablarle de mi testimonio, pero primero vamos a hablar de la historia de la mujer samaritana. Y quiero explicarles, y vamos a ir a Juan 4 del 9 al 42. Vamos a leer. En el nombre de Jesús leemos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Entonces, entre paréntesis, que esto es como una explicación de lo que eso significa, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiese dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ok, vamos a explicar por qué esta mujer le dice aquí. Los samaritanos era la ciudad principal de las tribus del norte. Estas tribus fueron deportadas por los asirios, las 10 tribus del norte, las que llaman las tribus perdidas, que no están perdidas nada. Porque bíblicamente demostramos a través del estudio que estoy haciendo que había presencia de ese remanente que había regresado de las tribus del norte y que estaban ocupando tierra de las tribus del norte, y el mismo Jesucristo pertenecía a Nazaret, del distrito Galilea, de donde eran las tribus del norte. Era tierra que pertenecía a las tribus del norte, y así todos sus discípulos eran también de ese lado de la tierra de las tribus del norte. Entonces, ella se dice por esta narración que ellos vienen, o ella venía, pues quizás de su padre Jacob. Pero sabemos que no todos los hijos de Jacob les estaba prometido que la salvación vendría de ellos, sino de la tribu de Judá. Jesucristo le responde. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí el Señor la envía. Claro, sabiendo la vida de la mujer. Y mire lo que ella le va a responder. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. En otra versión dice vocero. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. Perdón, que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar, porque ciertamente
era en el templo de Jerusalén. Pero ellos, los samaritanos, las tribus del norte se habían levantado otro templo y ellos adoraban en un monte distinto que no era, ellos no iban hasta Jerusalén. Ellos estaban de enemigos de las tribus del sur. Entonces ella le está trayendo esta historia, porque vos decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Jesús les dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adorarás al Padre. Eso es lo que dice. Porque eso es lo que se predica hoy. Que es en Jerusalén donde está el ungido, o ahí es que se va a levantar el ungido, o ahí es que adoran en verdad. Eso es lo que se predica. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero nadie dice esto. Esto se lo pasan así por encimita. Pero Jesús está diciendo que ni en el monte que pertenece a Samaria, ni en Jerusalén mismo adorarían al Padre. Hasta la fecha, los que no han venido a Cristo Jesús no adoran al Padre. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Estás viendo? Ellos creen que están adorando a Dios, pero no lo conocen. Entonces dice, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A quiénes se le habían dado las escrituras? ¿A quiénes se les había dado la profecía de que de un hijo de David vendría el Mesías? A los judíos. Entonces ellos no podían estar adorando en Samaria a supuesto Dios o lo que sea, o hacerse levantarse un Mesías que no era el Mesías de los judíos, hijo de David. Lo que quieren hacer hoy, porque predican un templo futuro, un hijo de David que ni siquiera existe por genealogía, que no se le puede comprobar la genealogía de ninguna manera, que no hay ni siquiera con un ADN la manera de comprobar si es hijo de David o no. Pero sin embargo ellos se quieren levantar un Mesías futuro. Y también se quieren levantar a los levitas en el futuro. Pero bueno, ese no es el tema. Vosotros adoraréis los que no conocéis, ok. Pero ahora la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Entonces iba a haber una hora cuando los verdaderos adoradores le adorarían al Padre en espíritu y verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, con toda su fuerza, todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo. Dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Esta mujer tenía teología. Ella tenía conocimiento de que iba a venir un Mesías, a pesar de que era samaritana y que era de las tribus que rechazaba el mismo pueblo judío, porque se habían mezclado con los gentiles. Los gentiles eran perros o son perros para los judíos. Eran de lo más bajo, de lo peor. Ellos son una escoria. Ellos fueron hechos para que nosotros reinemos sobre ellos. Entonces dice Jesús, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Primeramente, los hombres no podían hablar con las mujeres, que no fuera su esposa. Estar así, un hombre en la calle hablando con una mujer, no. Te podían hasta apedrear y hasta matarte. ¿Qué tratas de averiguar? ¿O qué hablas con ella? O sea, ellos ninguno le preguntaron esta cosa. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. O sea, la mujer, miren el cuadro, la mujer está aquí,
Me imagino como una loca corriendo, emocionada. El Cristo, llegó el Cristo. Por aquí y por allá, gritando. Ella fue la vocera, ella fue la profeta que dio a conocer que el Mesías había llegado a esa ciudad. Entonces, estos están aquí ofreciéndole comida porque ellos habían entrado a la ciudad a buscar comida. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Porque como hoy muchos se afanan por la comida física. Pero para nosotros es más conveniente llenarnos de la comida espiritual. Y todo lo demás el Señor lo añade. Buscamos el reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás el Señor lo añade. Mi comida es hacer la voluntad, dice Jesús, del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Entonces, físicamente, en el tiempo que ellos se encontraban cuando esta profecía, mejor dicho, cuando esta palabra Jesús la está dando, Él está diciendo que para la cosecha, que más o menos eran para los meses de octubre, faltaban 4 meses. He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ve, los campos ya están blancos para la siega. Nosotros somos sembradores de la palabra de Dios y regadores. El Señor siembra a través de nosotros su palabra. Entonces, dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Porque el que siembra, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. ¿Qué estaba segando el Señor aquí? Fe. Ciertamente había y habrían personas que iban a creer en Él a través de la predicación de esta mujer. Porque no nos hemos salido del contexto de lo que Él está hablando. Aquí en todo esto Él se está refiriendo a lo que está aconteciendo en Samaria. Pero nadie predica de esto. Aquí le pasan un pañito de agua tibia y borrón y cuenta nueva. Entonces, ya el segador recibe salario. Cuando nosotros tenemos resurrección y vida, la vida espiritual, cuando venimos a fe, en ese momento hay una cosecha. Hay una resurrección espiritual y una muerte espiritual. Ciertamente, cuando la persona viene a la fe, hay una cosecha espiritual. Porque en este caso el dicho es verdadero. Mire lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. ¿Qué es lo que ellos no habían trabajado? Pero otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Inmediatamente sigue el texto. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaran que se quedaran con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Creyeron por la palabra de Jesús, pero ya habían creído por la palabra de la samaritana. Entonces los discípulos entraron a cosechar una siembra que había hecho una mujer, la primera evangelista, enviada, porque ciertamente el Señor la envía primero, ve y trae a tu marido, pero para confrontarle y llegar a todo lo que demás narra la palabra. Pero esto nos enseña. Porque esto se saca de aquí y se mete en otro contexto por allá botado. Pero esto está dentro de la narración que el Señor está hablando en este tema. Entonces ellos decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, no solo por lo que ella ha dicho. Porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Gloria al Señor.
¿Quién escogió a esa mujer? ¿A quién le plació desviarse y que esto quedara escrito? Porque las mujeres eran un animal sangrante, hermano. Y aquí, voy a hacer uso de mi teléfono porque es que lo tengo aquí en unas fotos que les voy a colocar en este mismo estudio y me van a perdonar que les dije hace un ratito que les iba a compartir, pero no las tenía a mano. A ver, y ya vamos a ir allá. El tiempo es oro, pero el tiempo en el Señor se pasa volando, volando, volando. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, que nos escogió, que nos llamó. Y yo quiero compartirles escritos de los teólogos de la Edad Media, que les comenté que les iba a compartir. Les voy a compartir la escritura. Entonces, los teólogos de la Edad Media continuaban con la predicación que habían sido mandamientos de la ley de Moisés, mandamientos de pureza en cuanto a la mujer cuando tenían su periodo menstrual. Y sabemos que la ley de Moisés fue abolida. No quiere decir esto que nosotros no vamos a ir a pecar, pero esos mandamientos ceremoniales fueron abolidos. Entonces, esto decía uno de los teólogos de la Edad Media: no se permite a las mujeres visitar una iglesia durante su periodo menstrual o después del nacimiento de un niño. Esto es porque la mujer es un animal que menstrua. Aquí está, por eso que yo veo que este disque pastor que les comenté en el video pasado nos trata de como si fuéramos, no sé, otro animal más que Dios creó. Es decir, casi que dice que vinimos de la evolución, pues del mono. Eso fue lo que le faltó. Entonces, por tocar su sangre, las frutas no madurarán. La mostaza se degenerará. La hierba se seca y los árboles pierden su fruto antes de su tiempo. El hierro se enmohece y el aire se oscurece. Cuando los perros la comen, adquieren rabia. Más asombroso fue para mí escuchar las palabras de este hombre, disque pastor, que estaba, porque es que él le gusta debatir, y a mí también. Y yo debato con la palabra de Dios. Entonces, me fue tan impactante para mí escuchar toda la basura que me dijo, que yo dije, yo tengo que compartir esto en mis redes sociales. Y yo se lo dije, yo voy a compartir esto en mis redes sociales. Y yo quería compartirlo con nombre y apellido. Pero por la misericordia de Dios, lo voy a dejar así. Entonces, mire cómo adquirían rabia. O sea, los perros cuando nos comen adquieren rabia. O sea, éramos nada. Éramos una basura. Vamos a ver si puedo compartir algún otro texto. En los siglos posteriores de la iglesia, en el 2041 después de Cristo, Dionisios, obispo de Alejandría, escribió que las mujeres que menstruan no deben acercarse a la mesa sagrada a tocar el tabernáculo ni ir a las iglesias, sino orar en otras partes. De ahí es donde vemos este adoctrinamiento. Y como no teníamos manera de conocer las escrituras, porque era para el grupito de los sacerdotes, y de hecho cuando llega a nuestras épocas, al principio del siglo pasado, las liturgias eran en latín. Es increíble, pero bueno, no se permite a las mujeres visitar una iglesia durante su periodo menstrual o después del nacimiento de un niño. Esta es porque la mujer es un animal que menstrua. Por tocar su sangre, la fruta, eso se los leí. Entonces, en el Islam posee una actitud ambigua en relación con el trato a la mujer. Si bien es cierto, el Corán se opone al infanticidio de niñas y enseña la igualdad de deberes hacia Alá, tanto para hombres como para mujeres. En la práctica esto no sucede así. Las mujeres musulmanas alrededor del mundo son sometidas diariamente a una serie de maltratos, vejaciones y crímenes de odio por causa de su género.
Por esto, en Irán, un país dominado por el Islam chiita, por ley, la edad para casarse para una mujer es de 9 años, la cual es la edad que tenía Aisha, una de las mujeres de Mohammed, y considerada por muchos años, perdón, pero por muchos como su esposa favorita. Mire, las barbaridades que en nombre del hombre, o sea, en la insensatez del hombre han hecho con nosotras las mujeres. Y muchos se los aplauden. El burdamente llamado asesinato de honor, el asesinato de hermanas o hijas por avergonzar a la familia por ser violadas, está permitido por la cultura que el Islam ha creado. Nuevamente en Pakistán, bastión del Islam, en el sureste asiático, más del 90% de las esposas han sido golpeadas o abusadas sexualmente por razones como cocinar una comida que no fue satisfactoria o no dar a luz un hijo varón. Cosas como esta vivimos las mujeres, hasta la fecha en algunas partes del mundo. Si ustedes supieran todos los derechos de su esposa sobre ti, todas ustedes limpiarían la tierra de los perros de sus esposos con sus caras, perdón, de los patios de los esposos con sus caras. Esto ha colocado a las mujeres musulmanas en una posición incómoda, ya que suelen aceptar esas palabras sin cuestionarlas, degradando con ello su propia posición como seres humanos, menoscabando incluso los derechos de sus propias hijas o su futuro, condicionándolas a sí mismas a sus futuras generaciones de mujeres en un estado de sometimiento a la autoridad masculina. Esto es satánico, totalmente satánico, y Dios no puede estar jamás a favor de esto. Ahora les voy a contar yo mi testimonio. Me quedan pocos minutos, esto es súper tarde. Estaba sirviendo, mi llamado viene desde hace muchos años. Tengo un testimonio muy grande. Y bueno, cuando llegué a los Estados Unidos, finalmente cuando consigo una iglesia de buena doctrina, me siento y más o menos como a los 6 meses comienzo a servir en la alabanza. Siempre me he incomodado estar sentada y he querido servirle al Señor con los talentos que Él me ha dado. Bueno, empecé a estudiar, hice una carrera en la Universidad de Logos, de acá de la Florida, que está en Jacksonville, y tenía sede por primera vez en español en la iglesia donde yo me estaba congregando. Comencé en esa iglesia a hacer esa carrera de liderazgo y también me sumé al grupo de alabanza. Pasó un año. Como le dije, el pastor súper exigente, no, o sea, faltar, era algo bien grave, o sea, hasta para salir de vacaciones era una cosa complicada en esa iglesia. Entonces, inquietándome yo, porque yo estaba en el piano, con tremendo ministerio que el Señor me había dado, las poquitas veces que más o menos se escuchaba mi voz, que yo podía desde el piano ministrar, porque haciendo una armonía o alguna cosa, y me atrevía a dejar fluir el Espíritu Santo lo que quisiera decir para la gloria del Señor, la gente se quebrantaba, sentía la presencia en cada una de las palabras que Dios me usaba para a través de la alabanza compartir. Y empecé a decirle al pastor para que me diera oportunidad para dirigir. Y bueno, el pastor no creía en rotaciones. Tenía 2 a sus favoritos de líderes de la alabanza. No había oportunidad para liderar liderar la alabanza en algún momento, excepto ellos. Y bueno, no sé si un par de veces, una vez que me dieron la oportunidad de predicar en esa iglesia, yo dirigí la alabanza de ese servicio, una canción. Pero bueno, fue todo muy tropezado. Pasaron 2 años, pasaron 3 años. Y el pastor me respondía que él estaba esperando que Dios le hablara para poder darme la oportunidad de dirigir
también hacer alguna rotación, dirigir alguna alabanza. Y yo estaba pacientemente, hermano, 3 años y llegaron 3 años y medio. 3 años y medio y yo sentada en el piano o parada en el piano con tremendo ministerio que Dios me había dado. Y yo sometiéndome, porque yo a todas estas yo le quería demostrar a Dios. Bueno, Señor, si esta es tu voluntad, tú eres el que toca los corazones, el que abre las puertas, yo me voy a someter. Erróneamente sometiéndome al capricho de un hombre, porque bíblicamente yo no veo esa, ni que él sea soberano sobre mí para imponerme, que yo tuviera que estar solamente en el piano y no me diera oportunidad para más nada. Empezaron a faltar unos hermanos a llegar puntual a los ensayos de la iglesia, que eran a las 7 de la mañana los domingos. Y nosotros vivíamos a 35 minutos más o menos de la iglesia, mi esposo y yo, y éramos los primeros que llegábamos a la iglesia. Cuando mi esposo no era parte de la iglesia, yo llegaba a la iglesia primero, y como estaba el carro del pastor solamente, me tocaba quedarme en mi carro y esperar que llegara algún otro hermano para poder entrar a la iglesia, porque no iba a estar adentro sola con el pastor. Entonces, pero a pesar de que yo era la que vivía más lejos, era la que primero llegaba. La mayoría, casi el 100% de las veces. Y al añadirse mi esposo, igual mi esposo y yo éramos los primeros a llegar. Empezaron a llegar unos hermanos tarde al ensayo y el pastor quiso apretar, poner reglas. Ahora, en ese momento empiezan a llegar tarde unos que no eran los favoritos del pastor, porque ya los favoritos del pastor muchas veces llegaban 5 minutos antes de que empezara el servicio de ese día, y el pastor les daba los micrófonos y ellos se subían sin haber ensayado ni siquiera. Pero cuando empezaron los otros miembros de la alabanza a llegar tarde, un poquito tarde, 15 minutos, media hora tarde, porque nosotros orábamos, buscamos el rostro de Dios, nos llenábamos nosotros para poder dar. Todo esto era impuesto por el pastor. O sea, era obligado. Si querías tener un ministerio, así tenía que ser. Entonces, bueno, él nos sienta un día y nos dice, bueno, que va a empezar a tomar medidas con respecto a los que llegan tarde, que los que lleguen tarde se van a quedar sin subirse a la alabanza ese día. Nosotros teníamos servicio los miércoles también, pero yo trabajo, yo me sustento yo misma, yo no pido ni una ofrenda, nada. Yo no he pedido, en mi canal no se pide dinero. Si algún día el Señor quiere y pone en el corazón a alguien ofrendar algo, yo no le voy a quitar la bendición que es para usted ofrendar, pero nunca he pedido nada para mí. Porque que me basten mis fuerzas y las que Dios me da, mejor dicho, las fuerzas que Dios me da para trabajar para el Señor y poderme sustentar como lo hacía Pablo. Yo trabajando me di cuenta que se me había hecho muy tarde. Nosotros teníamos ensayo a las 7 de la noche los miércoles. Y me comunicó con el pastor porque yo vivía a 35 minutos de la iglesia. Y eran las 6 y pico y yo ese día no había almorzado. Porque yo no quería perder tiempo comiendo para que se me atrasara mi trabajo y yo poder salir temprano para poder llegar a la iglesia puntual. Pero más sin embargo, aunque yo no había almorzado ni siquiera para poder estar temprano, no me fue posible. Y cuando yo iba en camino hacia mi casa, yo llamo al pastor y le digo, pastor, voy a llegar tarde. Yo ni siquiera he almorzado. No me he bañado, pero no importa, pastor, yo llego, yo me cambio de ropa y yo voy a la iglesia porque yo quiero servir. A mí me apasiona servirle al Señor. Lo llamo, bueno, sin embargo el pastor me dice, bueno hermana, ¿cómo a qué hora cree usted que vaya a llegar? Yo creo que como 7:20 llego, pastor. 7:15, 7:20. Yo voy porque yo quiero servir. Y todavía él me dice, si quieres hoy recibe. No, pastor, yo voy a servir. Le estoy llamando con tiempo para informarle que llego tarde, pero yo voy a servir. Bueno, así fue. Mi esposo ya me estaba esperando, por la que llegó tarde fui yo. Me cambié sin comer
No o sea, yo no había almorzado, cenado, nada. Yo agarré mi carro y rápido. Pastor, ya yo voy en camino, ya voy en camino. Llegué como 7:25. Llegamos, mi esposo y yo. Ellos estaban ensayando los coritos más conocidos. Pues ya yo tenía 3 años y medio tocando el piano en esa iglesia. Todos los domingos, la mayoría de los domingos, muy raro faltaba. Entonces, llegamos tarde. Estaban tocando las canciones más conocidas. Yo me las sabía, no era una canción nueva que íbamos a tocar, no acostumbrábamos los miércoles a tocar canciones nuevas, sino ya canciones que no sabíamos porque el ensayo era de 50 minutos, el servicio era a las 8 de la noche, entonces ensayábamos como 50 minutos antes del servicio. Y yo veo que el pastor está en el piano porque el pastor toca muchos instrumentos. Entonces le agarró el piano ese día y están ensayando esos coritos conocidos y yo sentada y el pastor, claro, con todo el respeto, yo no llegué. Yo dije, bueno, que él me haga pasar, ¿no? O sea, que me permita subirme al altar. O sea, como que tengo que pedirle permiso al pastor para poder servirle al Señor. Entonces, bueno, se me fue a mí llenando la sangre, hirviendo la sangre, humanamente. Yo digo, pero bueno, primera vez que llegamos tarde, somos los que damos el ejemplo, somos los que vivimos más lejos. Y nos va a agarrar a nosotros de conejillo de indio. Y yo sí me dejé dominar por la rabia. Cuando pasaron 10, 15 minutos que yo vi que no nos iban a llamar y nos iban a dejar sentados, yo le dije, mi amor, no puedo quedarme, tengo demasiada rabia, vámonos. Es muy injusto esto. Porque si él quiere poner un ejemplo, que lo ponga con los líderes. Los líderes de la alabanza llegaban 5 minutos antes del servicio y agarraban el micrófono y los dejaba subir. ¿Por qué me tiene que agarrar a mí y a mi esposo de conejillo de India? A disciplinarme, a quedarme sentada porque por primera vez y con el conocimiento del pastor iba a llegar tarde. Ay, hermano, yo me fui. Yo después me arrepentí de haberme ido, de dejar que la ira, la rabia me dominara y irme brava. Pues yo no insulté a nadie, no le dije nada a nadie. Simplemente mi acción fue irme. Me fui a mi casa a comer y a bañarme porque estaba hasta sucia. No había ni comido. Y bueno, el pastor me escribió porque se dio cuenta que nos habíamos ido. Que nos devolviéramos, claro, porque él no quería quedar mal con los otros miembros pero yo le dije, pastor, yo no me regreso. Yo tengo demasiada rabia, no es prudente, me voy a mi casa, lo siento. No me regresé. Eso fue un miércoles. El viernes había oración en la iglesia. Y yo asistí a las oraciones, a todas las que más podía. Yo llegué sabiendo que yo me había perdido el altar. Y yo solamente llegué a arrodillarme y a llorar lo que yo había perdido. Porque yo dije, yo sé que me van a quitar el altar. Yo sé que me van a quitar el servirle al Señor. Y yo llegué a llorar y me arrodillé por allá a humillarme delante del Señor. Estaban todos, cada quien orando por su lado y después nos reuníamos a orar todos congregacionalmente. Cuando ya el pastor llama, yo estoy que mi cara está súper hinchada de llorar, con un tremendo arrepentimiento que tenía. Y bueno, pusieron a cada quien a orar. Cuando llegó mi turno de orar, yo lo que hice fue pedirle perdón llorando al pastor. Pastor, perdóneme si en algo lo ofendí, yo no me debí haber ido así, yo sé que yo debía haber hablado con usted, me dejé llevar por la ira, perdóneme, discúlpeme si en algo le falta el respeto. Mire todo lo que yo le dije delante de todos los líderes de la iglesia, me humillé, le pedí perdón. Y usted sabe cuánto me duró a mí la disciplina. 2 años. Yo no estaba en fornicación. Yo le pedí perdón al pastor delante de todos los líderes de la iglesia, pero él no podía quedar mal, porque aparte que es una persona súper orgullosa, altivo. Porque aunque no quiera, aunque no, en aquel entonces, porque Dios lo ha moldeado, no, al pastor no se le podía decir, el pastor siempre tenía la razón, tú le dabas una opinión y siempre se hacía lo que él decía en la iglesia. La asamblea había sido escogida a dedo, no por la congregación. Entonces en la asamblea se decía lo que él decía. Y el altar, o sea que él era el dueño de la iglesia, no Cristo. Y así hay tantos que
cometen un abuso de autoridad creyéndose dueños de las ovejas y dueños del altar, como que ellos son los dignos del altar y que los demás no, porque ciertamente una persona que esté en fornicación, que esté practicando un pecado, no puede estar en el altar. Esa persona está dando frutos de que no ha nacido de nuevo, de que en realidad no ha creído y no tiene temor de Dios. Pero una persona que se aparta para el Señor, como he vivido yo, como ha vivido mi familia, apartada para el Señor, ¿cómo me van a quitar el púlpito por 2 años? Y yo me aguanté. Porque yo decía, Señor, tú quieres ver mi corazón, yo me voy a quedar sentada. ¿Sabes qué hice yo? Y si el diablo cree que me va a callar, agarraba la pandereta y me iba al altar y danzaba por todo ese altar con la pandereta, y yo era la que más, gloria a Dios, y alabé. Mira, me gocé como no tienes idea. Alabé y adoré al Señor en espíritu y verdad, porque yo no veía al pastor, yo veía a Cristo. Y el Señor, yo te sirvo a ti, yo no sirvo al hombre. El altar no es nada, el Dios del altar lo es todo. Y así pasó el tiempo y llegó el COVID. Llegó el COVID, ya yo estaba en ese momento ya como que terminándose mi paciencia. El Señor me estaba destapando mis ojos espirituales en cuanto a eso, que no me tenía que someter a esa anarquía, a esa dictadura, porque eso no era de Dios, eso era de hombres. Y ya como que estaba llegando el momento de dejar la iglesia y entra el COVID. Entonces, para el colmo, no cerró la iglesia, para el colmo siguieron asistiendo. Entonces él decía que el remanente que se había quedado con él era, o sea, que los que estaban ahí, que eran el verdadero remanente, y que los que habían dejado de asistir a la iglesia, a pesar de las normas que habían puesto, la ley civil, que no se podían congregar más de 10 personas, y se estaba congregando 20 personas, 22 personas, contaron una vez, alguien que fue y se quedó con tapaboca, y eran los únicos con tapaboca, los demás sin tapaboca. Cuando a mí me llegan todas estas noticias, yo dije, yo no. Entonces empezó a usar el altar para tirarle a los que no estaban congregando, o sea, a los que sí se habían quedado obedeciendo la ley civil. Y el Señor tiene un tiempo para guardarse, un tiempo para besar, un tiempo para abrazar. Lo dice Proverbio, un tiempo para todo. Ese era el tiempo de guardarse, de resguardar la vida de las ovejas. Pero el orgullo, la altivez, que llegó a decirme que yo debería estar orgullosa del pastor que tenía, porque él era el único de todas las iglesias que no había cerrado. Yo le dije, ¿sabe qué, pastor? A mí la palabra me dice que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Respéteme. Yo no idolatro hombres, yo no idolatro pastores. Yo sigo a Cristo y yo soy parte de su cuerpo, igual que cualquiera. Pues yo dejé de ver incluso las prédicas online, porque yo me había quedado viendo las prédicas en mi casa aquí online. Pero no, yo dije, no, yo no puedo con esto, porque él no me va a envenenar mi corazón. Porque estarle tirando, a usar el altar para estarle tirando a la gente desde el altar, eso no es. En el altar se predica la palabra de Dios para salvación, para arrepentimiento, y no para estarle tirando a los hermanos. Así que bueno, dejé de ver sus predicaciones. El Señor tuvo que tratar conmigo. El Señor estaba tratando conmigo en tantas cosas antes de salir mi disco, que me vio me quiso ver el corazón, a ver si yo iba a ser capaz de perdonar tanto que me habían hecho. Y yo perdoné. Volví a la iglesia. En ese momento mi esposo habló con el pastor como a los meses, y hablamos con él, y le habló de qué pasa con el ministerio de Yoli, hasta cuándo va a estar sentada ella. Ya habíamos vuelto del COVID, habían pasado meses. Entonces el pastor me pregunta, y sí he pensado en incluirla otra vez en el púlpito. Hermana, ¿usted toca guitarra? Guitarra, o sea, que del piano para la guitarra, y yo voy a hacer el coro de los favoritos. Entonces yo le hablé, ¿y por qué no hacemos rotaciones como debía ser? Porque usted no le da oportunidad al que está en el piano, que lo está quemando como me quemó a mí, con tremendo ministerio que tiene ese varón, que cuando canta eso se le para a uno los pelos, porque tiene una unción ese muchacho tremenda, y usted lo está quemando allá en el piano. No, yo no vuelvo a la guitarra. Yo puedo volver a la guitarra cuando hayan rotaciones y me tocar la guitarra. Pero si usted no va a hacer rotaciones, yo no vuelvo.
Le puedo colaborar, pastor, en cualquier otra área que usted quiera. Pero yo de esa manera no vuelvo. Por eso no se lo dije inmediatamente. Porque cuando yo le hablo de rotaciones, me dice, no, pero es que yo no puedo quitar a fulanito y menganito, o sea, a los favoritos. Yo no los puedo quitar a ellos. Porque es que si yo no los tengo a ellos, no tengo nada. Cuando este pastor me dijo a mí eso, me clavó un puñal en mi corazón. Y yo dije, Señor, tápate los oídos, Padre, qué idolatría. O sea que si no están estos dos líderes, no tienen ni siquiera a Cristo. Y los demás, el guitarrista, el otro, el pianista, la otra muchacha que hace armonía, la otra que también canta, ¿qué son ellos entonces para usted, pastor? Eso no se lo dije el mismo día, pero yo ese día no pude dormir. Pastor, yo lo voy a pensar con mi esposo. Yo ese día no pude dormir. Al otro día yo le digo al pastor, a través de un mensaje, que con mucho gusto me use en cualquier otro ministerio, pero que he decidido no volver a la alabanza. Que igualito yo sé el ministerio que yo tengo y que yo voy a seguir luchando por mi ministerio. El Señor me dio dones y talentos. Yo toco 3 instrumentos para la gloria de Dios. Yo canto, yo soy compositora. Y que yo le seguía creyendo a Dios que el ministerio que Él me había entregado a mí. Y que yo iba a seguir mirando a Cristo. Que me usara en la escuelita dominical, con los niños, con lo que Él quisiera. Pero que yo a la alabanza no volví así. Entonces, como no me sometí a lo que Él quería, nos votó a mi esposo, a mi familia y a mí de la iglesia. De esta manera nos votó. Nos dijo, bueno, yo voy a orar para que en la próxima iglesia que ustedes estén, o sea, es decir, ya no vamos a estar en esa iglesia, el pastor que ustedes vayan a tener, los ame y los atienda como ustedes se merecen. Espero que en la iglesia donde van a estar, les vaya bien. Así de esa manera nos votó. Él después se arrepintió de haber hecho eso. Y nos pedimos perdón y hoy hablamos y todo lo demás. Y quizás le vaya a ofender que yo esté haciendo este video. Ya, y quizás los líderes también se vayan a ofender, pero yo estoy hablando la verdad, mi verdad. Entonces, eso me pasó en una iglesia. No deje que nadie le quite el púlpito si usted no está en pecado. No se someta de la manera que yo lo hice, tan ciegamente a un hombre, porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ninguno es más digno que el altar que el otro. Si una persona no está practicando el pecado, no está en fornicación, no está practicando pues un pecado insistentemente donde muestre que no ha nacido de nuevo, entonces esa persona no debería ser privada de su ministerio. Si usted ha cometido un error, un pecado, una falta con su pastor, con los líderes, con la iglesia, en algún momento, está bien, siéntenla por un mes, supongamos, a lo mucho. Pero ya después de ahí, retórnenle su ministerio, porque no es bíblico, es satánico que una persona se crea superior a otra y que le quite el ministerio al otro. Esa fue mi experiencia en la primera iglesia. Yo salgo de allí, mi hija se estaba congregando con un grupo de jóvenes. En medio de la pandemia los había conocido y se congregaba con ellos los viernes después que la pandemia pasó. Ella seguía conmigo los domingos en la iglesia donde habíamos estado por 6 años y medio. Y los viernes se congregaba con este grupo de jóvenes. Una vez que me invitan a este grupo de jóvenes, a esta iglesia, porque ellos se congregaban a la iglesia completa los viernes, me invitan a la iglesia y yo quería ver dónde estaba mi hija metida. El pastor termina la predicación diciendo que la salvación venía de los judíos. Eso me prendió a mí las antenas rojas, las alarmas, todo, me pitó. Y yo le dije a mi hija, yo salí ese día muy inconforme con la prédica, no me había llenado para nada. Y más cuando termina la prédica dándole la gloria de la salvación a los judíos cuando la salvación es de Cristo. Cristo, el judío, sí, pero es de Él, no de los judíos. Entonces, yo le dije a mi hija, mi hija, me parece que esta iglesia está cayendo en el judaísmo. No, mami, esta primera vez que él predica algo así. Tú sabes que yo sé palabra, mi hija sabe mucha palabra, gloria a Dios. Yo no me voy a dejar meterme nada. Ok. Cuando a mí me botan de esa iglesia, y a mi familia, que lo lloré con lágrimas, me dolió en el corazón, pero me levanté en Cristo. Aquellos que sabían mi ministerio por mi hija, porque era mejor amiga de uno de los líderes de la iglesia, de una vez me ofrecen que me vaya para allá, que me congregue allá con ellos, y me dicen que participe de la alabanza. Ya ellos conocían mi testimonio. Yo empiezo a participar de la alabanza. Y se presentaron una serie de cosas donde hubo envidia y también pues abuso del liderazgo.
Hubo situaciones que serían muy largas de contar en este momento, quizás se las cuente en otro tiempo, pero lo cierto fue que la iglesia terminó votándonos también, porque empezaron a judaizar y yo los confronté. A este punto, en esa iglesia, ya se negó al Espíritu Santo, se negó a Jesús como Dios. Están totalmente perdidos. Han apostatado de una manera, el Espíritu Santo no está allí. No tienen cómo salir de eso, sino es a través del Espíritu, a través del arrepentimiento. Si ciertamente ya no tienen el Espíritu Santo, porque han blasfemado el Espíritu Santo, yo dudo que vuelvan de esa apostasía. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero la líder de la alabanza de esta iglesia, ella se creía, porque claro, tenía una mente judaizada, ella se creía superior a los demás. Y en algún momento, que también hubo una situación de envidia de ella hacia mí, no de mí hacia ella, me sentó. Ella la provocó y después ella me sentó. Y como ya yo estaba pulida, yo no me iba a dejar someter de nuevo, y dije, un momentico, tú no eres más digna que yo del altar. No, tú estás mal. No, tú estás mal. Entonces son situaciones, hermanos, que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nos vamos a dejar poner el pie, nos vamos a dejar que nos quiten nuestros ministerios, que nos vamos a dejar que se enseñoreen de nosotros. Y como dice Pedro, voy a terminar esto acá porque de verdad que esto ha sido muy largo. Vosotros sois, primera de Pedro 2, 9, del 9 al otro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, anunciad, no calléis, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. En este verso se encierra lo que Cristo hizo de nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, todos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, ahora hemos sido llamados pueblo de Dios. Así que, mujeres, a la batalla contra Satanás y contra todo instrumento de Satanás que se levante contra ustedes. Sigan su labor, sigan anunciando las buenas nuevas, sigan predicando la palabra de Dios, que nadie las calle, que nadie les quite su ministerio. Gloria a Dios por su vida, las bendigo. Dios les bendiga a todos los que han escuchado este mensaje. Muchas gracias porque han llegado hasta aquí conmigo. Dios les bendiga.